Continuamos entonces. Eh, Saludamos, a ver, buenas tardes, Adler, Alejandro, Carla, Ana, Ángelo, Axel, Estrella, Fernanda, Yanela, Kiara, Víctor, María, Miriam, Natalia y Patrick. Muy buenas tardes con todos ustedes. Una vez más, gracias por el esfuerzo que hacen por cumplir y sobre todo conectarse a estas horas para la clase de Historia Universal. Sí, estimados alumnos, sé que no es fácil porque tienen también otras responsabilidades y otras asignaturas que cumplir, pero sé que esto me motiva a que yo también pueda preparar mis clases, darles algunos datitos, algunos informes, para que puedan tener una buena evaluación. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con el segundo tema de la Revolución Francesa, ya que la primera solamente miramos las causas que antecedieron a ella, y vamos a ver ahora las etapas, que van a estar divididas en tres: monarquía, convención o directorio, y la otra fase se va a llamar el imperio. ¿Sí? El imperio. Hoy vamos a ir a la segunda parte, que es la monarquía. ¿Sí? La monarquía. No, perdón, no, segunda parte no. Sabemos que hay tres etapas en la Revolución Francesa. Una va a ser la monarquía, después va a pasar un tiempo y se va a convertir en una convención, ¿sí? Y la tercera etapa, donde va a tomar protagonismo Napoleón Bonaparte, se va a llamar la parte del imperio, ¿sí? Recordamos otra vez, hay tres etapas dentro de la Revolución Francesa. La monarquía que vamos a tratar el día de hoy, después va a formarse parte ya de manera más democrática y basado en las leyes de la Ilustración, se va a formar el directorio o convención, ¿sí? Escuchen bien, después de terminar con esta etapa de la monarquía, vamos a pasar con la etapa del directorio o la convención donde se va a ejecutar las leyes de la Ilustración, y la última parte se va a llamar el imperio, donde va a tomar protagonismo Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. ¿Sí? No se olviden de esos datitos. O de repente vienen preguntas, cómo se llamó las etapas de la Revolución Francesa? Y ahí están para que ustedes puedan marcar. ¿Ya? Entonces, continuamos. Vamos a ver el primer punto de este acontecimiento importante. Monarquía. A ver, Estrella, ayúdame con el primer punto, por favor. Estados Generales 1789. Objetivos, reforma tributaria, ruptura, problema en votación. Ahí está. Gracias, Estrella. Gracias, Estrella. Monarquía, ¿no? Una etapa que los historiadores van a definir dentro del proceso revolucionario francés, ya que Estados Generales, ¿qué quiere decir? No. Estados Generales es la reunión o asamblea donde van a participar las tres clases sociales que habíamos mencionado. ¿Cuáles eran? La nobleza, ¿sí? Conformado por el rey, príncipes, súbditos. El clero, ¿sí? Que estaba formando en el segundo estamento. Y tercero, ¿quiénes estaban conformados? ¿Recuerdan quién estaba conformado el tercer estado? A ver, el tercer estado, ¿recuerdan? ¿Los ¿Quiénes, esclavos? cómo? ¿Quiénes conformaron el tercer estado? ¿Los esclavos?
No, esclavos no habían, no había. Bueno, sí habían, pero no formaban parte de esa estructura. A ver, no eran esclavos otros, a ver. El ¿Campesinos? pueblo, Campesinos, ¿ya? ¿Quiénes más? el pueblo, Ah, el pueblo, el pueblo, ¿sí? Que formaban parte de los campesinos, la pequeña burguesía, ¿no? Que estaba conformado por profesionales, científicos, intelectuales de la época, pequeños comerciantes, ¿sí? Todo ello formaba el pueblo, que también quería su cuota de poder, ¿no? Porque en ese tiempo era nulo, debido a que solamente gobernaban los dos estamentos, las dos clases sociales. Ahora, se reúnen en un congreso, como lo llamamos ahora, asamblea, donde todos van a participar. Y la primera propuesta para hacer una reforma económica, debido a los gastos que estaba haciendo el Estado, al despilfarro económico que había hecho el Estado, gobernado por Luis XVI y su mujer, ¿sí? Va a ser la propuesta hecha por los dirigentes de la tercera clase social, ¿sí? Todos se van a reunir en ese congreso, en esa asamblea, y van a debatir sobre este tema, ¿no? La crisis económica, el hambre, problemas sociales, ¿cómo se llama? Problemas políticos, la igualdad, ¿no? Entre hombre y la mujer, ¿no? Más allá de sus clases sociales, ¿no? Pero el tema que va a tomar mayor vigencia va a ser la reforma económica, la reforma tributaria. ¿Cómo así, profe? Antes de que ocurriese este suceso, habíamos hablado que María Antonieta y Luis XVI habían despilfarrado las arcas del Estado, ¿no? Habían malgastado el dinero público, el dinero del pueblo, ¿sí? Habían hecho una mala inversión en asuntos políticos del Estado. ¿Cuáles son esa mala inversión? Por ejemplo, apoyar a otros países en las guerras, ¿no? Eh, Despilfarrar el dinero en fiestas, en conmemoraciones, ¿no? En festividades de la realeza, ¿no? Tercero, ¿qué más? ¿Qué más, prof? ¿No? En construcciones banales que solamente van a ser utilizadas por la gente de la nobleza y el clero, ¿no? Y otro más que de repente eso va a doler también al bolsillo del pueblo, el poder excesivo que tenía la iglesia. Así que los burgueses, la gente intelectual profesional de esa época, van, por así decirlo, con una propuesta en mano. Es como dicen los congresistas, un Profesor, proyecto disculpe de por ley. interrumpir, pero el alumno Marcelo Vázquez quiere entrar a la reunión, está en sala de espera. Ahí está. Ya, gracias, gracias. Me estás cortando el hilo. Ya. Entonces, como ellos, personas preparadas, calificadas, como eran los profesionales de ese tiempo, intelectuales, grandes economistas y pequeños comerciantes burgueses que querían tener ese derecho, van a presentar una propuesta, lo que hoy en día hacen los congresistas, ¿no? Un proyecto de ley en esa reunión. ¿Cuál era? La reforma tributaria, reforma económica. O sea, limitar a que la nobleza y el clero puedan seguir despilfarrando el dinero del pueblo, malgastando o malinvirtiendo ese dinero. Así que entran en votación, como dicen, entran en votación y lastimosamente en esa primera reunión, el tercer estado que estaba compuesto por todo ese grupo social va a perder ese sufragio. ¿Por qué dirán, profe? Porque no va a ir todo el pueblo, ¿no? A poder entrar a ese lugar, sino los representantes. Y los representantes del tercer estado pensaban que iban a tener un apoyo de la nobleza, algunos de ellos, ¿no? Que estaban, digamos, con el hilo del cambio, pero eso no se da al momento de la votación. O sea, en teoría sí, pero en la práctica no.
No como en la política actual, claro está, con la política actual, ¿no? Yo pregono, digamos, yo pregono que se siga entregando bonos, ¿no? Cada cierto tiempo a los peruanos, pero en la práctica no lo hago, ¿no? Prometo hacer medidas que regulen el trabajo de los monopolios. Ah, sí, sí, pero en la práctica no lo hago. Ya, así va a suceder dentro de esta reunión y no se va a ejecutar, no va a llegar a buenos términos y se frustra la primera reunión. Así que el tercer estado, o estaban conformados por esos grandes representantes, se va a ir frustrada de la reunión. Así que van a tomar otra opción. Una opción que ellos no querían, ¿ah? Que no querían, pero que la corona obligó a hacer. Obligó a hacer. Aquí vamos a ver una imagen sobre lo sucedido que encontré por internet. ¿Sí? Es la reunión. Así que vamos a ver por el la segunda asamblea, la segunda reunión. A ver, ¿quién me puede ayudar aquí? A ver, ¿quién está aquí? A ver, María Fernanda, por favor. Leo el segundo punto. Sí, por favor. Ya. Asamblea Nacional 1789. Juramento del Salón del Juego de la Pelota. Redactar una constitución a pesar de las presiones. Ahí está. Ahí está. Habíamos dicho que no llegan a una comprensión ideal, o sea, no llegan a una comprensión ideológica entre el primer estado y el tercer estado, ¿no? Habíamos hablado y se frustra la primera reunión. Ellos no querían que se realice este segundo caso, por así decirlo. No quisieron, pero se vieron obligados a hacerlo, no por la frustración de la reunión, sino por que las masas, la población, estaba siendo agitada, o sea, la población, no por la pérdida de la votación, ¿no? Sino debido a que las masas, la población, la gente ya pedía a gritos el cambio, la transformación político y social de Francia. Y debido a esa presión, ellos deciden organizarse nuevamente, a la cual se va a llamar la Asamblea Nacional. Juramento del salón de juego de pelota, entre comillas, se va a decir así a esa reunión, porque los representantes del tercer estado, todos van a participar ahí, gremios, algunos sindicatos, pequeños, no, gremios, sindicatos es casi similar, ¿no? La diferencia son sus normas nada más. Representantes del comercio, representantes de artesanos, campesinos, pequeños obreros, ¿qué más? Intelectuales, profesionales y todos los demás se van a reunir, solamente los miembros del tercer estado, para escuchar sus reclamos, sus propuestas políticas. Y muchos de ellos van a coincidir en la redacción, en la elaboración de una nueva constitución. ¿Sí? Porque ellos han estado aquí, que supuestamente representan al pueblo. Supuestamente voy a decir por qué, porque también van a cuidar ciertos intereses, ¿no? Van a representar al pueblo y van a presionar a que se elabore una nueva constitución. ¿Sí? Que para la época era algo nuevo, ¿ah? Para Europa en ese tiempo era algo nuevo tener una constitución, porque nunca se había hablado de eso, exceptuando la independencia de los Estados Unidos, que se regía una constitución elaborada por no solamente americanos, sino también con ayuda de franceses y también ingleses, ¿por qué no decir? ¿Sí? Pero, ¿no? Pero ya estamos aquí, ¿no? Se vuelve a redactar y todas las ideas de la ilustración, mira cómo estamos recordando, todas las ideas de la ilustración de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, se van a aplicar aquí. Y otros, claro, intelectuales más de la época, ¿no? De D'Alembert, por ejemplo, Diderot, ¿sí? Van a aplicar para esa nueva carta magna, ¿sí?
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ¿Ninguna? No, no, profesor. profe. Ya. Continuamos entonces. Ahí está, la Asamblea Constituyente, que es muy conocida hoy en día, se escucha en la política peruana y también creo que en los gobiernos de la región tienen este tipo de congresos, ¿no? El Perú lo tuvo antes del golpe de Estado del 93, tuvo una asamblea constituyente, que quiere decir, ¿no? Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y que, digamos, representaba a una gran parte de la población, de todos los sectores, claro está, ¿no? A diferencia de este Congreso que es unicameral. Pero las funciones eran casi similares, casi similares. O sea, no hubo mucha diferencia. ¿Sí? De repente un Congreso era más corrupto que otro, o este es más que el otro, o sea, eso ya son verdades que ya la política lo tiene que estudiar, ¿no? La historia en ese aspecto solamente recoge lo que dice la política, ¿sí? Entonces, vamos a hablar qué es lo que realmente sucede aquí, realmente sucede aquí. Y aquí ya prácticamente después de la elaboración de la Constitución, se ponen manos a la obra y empiezan a trabajar junto con la población para la toma que va a pasar a la historia. Una foto representativa que va a ocasionar, digamos, repercusión para ese tiempo para los países vecinos. ¿Sí? A ver, Marcelo. A ver, ayúdame, Marcelo. El segundo guión. No, todo, desde el título. Asamblea Constituyente 1789-1791. Toma de la Bastilla. Principales acuerdos. Número 1. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Constitución Civil del Clero. Constitución de 1791. Ahí está, hijo. Gracias, gracias. Asamblea Constituyente se va a decir por qué. ¿Por qué se va a decir Asamblea Constituyente? Porque aquí es donde ya se va a promulgar la nueva Constitución de la que se va a redactar en la Asamblea Nacional. ¿Sí? Aquí, alumnos, ya se va a promulgar una Constitución, bueno, no una, dos constituciones, como dice. Y una de esas constituciones va a abarcar lo que tiene que ver con los derechos humanos y del ciudadano. Las ideas que se habían pregonado de la igualdad, de la libertad, del derecho a la propiedad privada y todas esas cositas que se habían pregonado durante la Ilustración y un poquito más atrás, eso va a recalcar en la Constitución francesa, ¿sí? Y eso, estimados alumnos, va a despojar a que las otras clases sociales pierdan poder político y económico. Su profe, tanto así, o va a ocurrir y se va a ejecutar eso como se dice. Tanto así que también escuchen bien, los profesionales, los intelectuales que van a promulgar esa constitución, van a crear otra constitución para el clero, para la iglesia. En ese caso se van a crear normas para una libertad religiosa, ¿sí? Y se va a considerar el Estado laico. ¿Qué quiere decir laico? Un Estado tolerante a las ideas religiosas, ¿sí? Algo que parece entonces era nuevo, ya que el catolicismo era muy fuerte o el protestantismo en sí era muy fuerte en Europa. Inglaterra, Holanda, bueno, hoy Países Bajos, ¿no? Bélgica, Francia también, Alemania, digamos, eran países protestantes. Pero antes de que el rey otra vez volviera y tomase el poder, se convirtieron en católicos.
Ahora, estas ideas, estimados alumnos, va a hacer que la iglesia, como les mencionaba, pierda poder económico, político y sobre todo de bienes y servicios. ¿Por qué? Van a perder tierras, van a perder haciendas que prácticamente van a ser recuperadas por la población. ¿Sí? Por la población. Justo en ese momento, ¿no? Se va a dar la toma de la Bastilla. Una manifestación prácticamente que va a desbordar no solamente las ideas liberales, sino también en el accionar. Se van a matar funcionarios del Estado, van a intervenir la propiedad del gobierno, van a entrar al castillo, ¿no? Van a soltar a presos, políticos, a delincuentes, ¿no? Algunos de sus casos. Gente también que, si bien sufre el abuso del Estado, también algunos de ellos van a ser ajusticiados injustamente. ¿Sí? Algunos de ellos van a ser ajusticiados injustamente y se van a unir a esta causa. ¿Sí? A esta causa. ¿Sí? Como sabemos, todo lugar o en todo país que ocurren este tipo de acontecimientos, ¿no? Al fin y al cabo, hay tanto buenos como malos, ¿no? Dentro de una película, dentro de un suceso, ¿no? A veces la gente, por tomar justicia con sus propias manos, a veces pasa esos límites de la norma. Y eso, digamos, podemos ver en la historia, ya que nos enseña que si bien ha habido injusticias, ha habido explotación, ha habido abuso, acoso y violación a los derechos humanos, para ese entonces, ¿sí? Para ese entonces, creo que también se le fue un poquito de las manos el accionar del pueblo, ¿no? Para ir en contra de sus dirigentes, ¿sí? Pero ya se comprende también psicológicamente a la población debido a las experiencias inhumanas que estaban atravesando. Al igual también que lo sucedido en la Revolución Rusa, sucedido también en la Revolución Mexicana, en la Revolución de los Países Bajos, ¿sí? También va a haber una revolución africana, ¿no? Que van a tener ciertas justificaciones para poder lograr ese suceso histórico. Sí. Y es parte, como les digo, de nuestra historia. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? La declaración, ¿qué es eso de la imagen, profesor? La va a ser la Declaración de los Derechos Humanos. La de acá. Ah, Ajá. Aquí, estimados alumnos, la que nosotros vamos a tener la Declaración de los Derechos Humanos. Esta declaración se va a implantar en la primera Constitución francesa, ¿no? Por ejemplo, el hombre debe ser igual, ¿no? En todos lados, no puede haber diferencia de clases sociales, ¿no? Entre comillas, claro está, ¿no? Porque eso no se, no se ejecuta plenamente. Eh, a la libertad, ¿sí? Que libertad de expresión, ¿no? Libertad de pensar, de hablar, así sea una crítica al gobierno, a la propiedad privada también. Y todo eso, digamos, va a repercutir en que la gente, al ver, digamos, que sus representantes están debatiendo dentro de la reunión, ellos van a tomar la acción. En otras palabras, como habíamos mencionado, ¿no? En la historia del Perú, los teóricos van a ser ¿quiénes? ¿Quiénes? Los criollos, ¿no? Los que van a hablar de la ilustración, van a hablar de los cambios estructurales del país, y los que van a tomar, digamos, las armas, por así decirlo, van a ser los indígenas, pues, ¿no? Los negros. Pues. Sí. Aquí también va a ser muy similar, pero aquí más que todo va a ser ya más organizado y programado la situación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, no. aquí vemos la reunión, cómo se va a dar, ¿no? Aquí vemos la reunión. Es interesante este tema.
hay libros, mira, yo les recomiendo una novela muy bonita, porque va a pasar este proceso hasta el final de la revolución. De repente su profesor de literatura les ha recomendado, ¿no? Que es la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. ¿Escucharon esa novela, no? Tremendo tomo. ¿Escucharon? ¿O no han escuchado esa novela? He escuchado de ella, pero no lo leí. Ya, yo les recomiendo que se compren ese librito. Yo lo leí. Ahora, esa novela es muy buena. Yo tengo en una editorial de Oveja Negra, de tapa gruesa. A mí me gustan los libros que tienen tapa empastada, pero no las delgaditas, no, como que no. Pero trato de conseguir libros así que tengan tapa gruesa, los antiguitos. Y yo los tengo en 2 tomos. Hay otros que han un tomo grueso. Y habla desde ese periodo, inclusive antes, cuando se impartía a la población las ideas liberales, ¿sí? Las ideas de la Ilustración, hasta que entra, digamos, en repercusión, en convulsión social y ocurre, digamos, esta revolución, ¿no? Mientras que el personaje principal, que es Jean Valjean, que es que por un pan le meten preso, ahí va a salir. En esa revuelta él va a salir en libertad. Sí. Y ahí ella va a tener una hija también, ¿no? O si no, no una hija, sino una hija que él va a proteger y que se va a enamorar de un liberal, ¿no? De un liberal, de un revolucionario para esa época, ¿no? Que se va a enamorar porque ellos no quisieron, no quieren que muestren su identidad debido al crimen que Jean Valjean había cometido, ¿no? Y por ese motivo resguardaba su identidad. Hasta que al final lo encuentran a Jean Valjean y le hacen, digamos, no le meten preso, pero pasa por un proceso judicial limpio, ¿no? Ya para ese entonces ya había terminado, digamos, la revolución, ¿no? Y estaban en el proceso, digamos, de cambio, ¿no? Aunque no, ¿cómo les explico? No establecido, no consolidado fuertemente la revolución, porque todavía va a tener algunas fisuras, algunos desequilibrios, ¿no? Alguna desestabilidad, porque también va a haber oposición, claro está, pero ya va a estar, digamos, adaptándose a esa nueva configuración política de la población. ¿Sí? Pero va a estar muy bonito, yo les recomiendo, inclusive llega hasta Napoleón, creo, ¿no? Pero es muy buena ahora que, digamos, ha cambiado, digamos, la forma de ver la historia. Profesor, Sí, dime. yo leí ese libro y ¿Lo sí, como de la leíste? época, sí, es como de la época también de Napoleón Bonaparte. ¿La el que ves? ¿La ves? Tenía razón, Sion, en ese aspecto, ¿no? de Italia y Francia habla. Claro, todo eso, o sea, Napoleón invade todos esos lugares, pues. Muy bueno, y yo les recomiendo. A ver, otro libro que también es de la época, otra novelita, es, por ejemplo, de Stendhal, Rojo y Negro, creo que se llama. No, pero ese ya es después de la revolución, ¿no? Cuando nuevamente ya vuelve la monarquía, entre comillas, republicana en Francia. Pero está entre ese proceso, ¿no? Entre la caída del imperio napoleónico con la Segunda República Francesa, que le llaman algunos, porque va a volver la monarquía, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Que lo vamos a ver también, lo vamos a ver, ¿sí? O sea, pero son libros que van a estar marcados en ese contexto histórico. A ver, otro librito. Esos 2 son los que me acuerdo. Debe haber uno más o 2 más. Pero ya le preguntan a su profe de literatura. Ya. Sí, continuamos entonces, continuamos. Vamos con la Asamblea Legislativa. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa en este suceso. A ver, Alejandro Lévice. Sí, profesor. Ayúdame con la lectura, por favor. ¿Todo? No. El título y el primer punto. Ya. Cuarta Asamblea Legislativa, 1791-1792. Declaración de guerra a Austria y Prusia. Ahí está, yo quiero detenerme. Bueno, recordamos un poquito.
el rey Luis XVI y su esposa, habíamos dicho que empezaron a perder poder político, económico y el respaldo social, ¿no? Después de esos acontecimientos gubernamentales, ¿sí? Habíamos dicho eso, ya habían perdido poder político. Así que se van a quedar en el Palacio de París. Se van desde Versalles a París, ¿no? Para poder relajar la situación debido a que están atravesando por momentos muy difíciles porque la población en sí les quería matar, los querían matar. Pero la gente que era representada por ellos aún aguardaba la situación. Hasta que, como sabemos, María Antonieta tiene parientes o es de la casa de Austria. Ella no es, A la que le cortaron la cabeza. claro, ella no es Ah. francesa, ella netamente no es francesa, ella es austriaca. Sí, y Austria, ¿no? Como tenía un familiar ahí que es una de las hijas del rey o sobrinas del rey, creo, si no me equivoco, va a ir en ayuda de María Antonieta. Pero para eso va a llamar a otro país cercano que va a ser Prusia, ya que también van a tener nexos familiares. Recuerden que los reyes y reinas siempre van a tener nexos familiares, conyugales, de parentesco, tío, primo, sobrino, hermano, donde van a gobernar toda Europa, y va a apoyar ese conflicto. Declarada la guerra hacia Francia, ¿no? La gente de la época, los intelectuales se dan cuenta de eso y dicen, no, hasta aquí nomás, pues. No, creo que están ya influenciando dentro de la política francesa. Entonces ellos van a organizar el ejército, el poco ejército que queda, y van a resguardar las fronteras francesas. Es donde ellos, tanto María Antonieta como Luis XVI, el matrimonio real, al ver la situación, van a querer escapar. Y al no poder escapar, ¿sí? Dice que se disfrazaron de criados y todo ello, y cuando estaban cerca de la frontera, los descubren, los pillan. Se dan cuenta que es el rey y la reina que estaban huyendo. Así que son encarcelados hasta un nuevo aviso. ¿Sí? A ver, el segundo punto. A ver, Ángelo, tú, continúa. El segundo y el tercer punto, por favor. Asalto al Palacio de Tullerías, suspensión de las funciones Hasta ahí nomás. constitucionales al rey. Hasta ya, bueno, ya lo leíste. Ya. Convocatorias a elecciones por sufragio universal. Bueno, ese ya es otro tema. Pero en estos dos, al que la gente se da cuenta de que el rey ha querido escapar y no quería, digamos, asumir su responsabilidad como jefe de Estado, la gente desde Versalles, ¿no? Va al otro lugar, ¿no? Donde se encuentra el Palacio de Tullerías en París, y nuevamente se va a organizar para otra toma. Y es donde ahí ya no encuentran nada prácticamente, ¿no? Solamente las propiedades del rey y de la familia, ya que tanto el matrimonio real como los funcionarios del Estado van a ser aprisionados, ¿sí? Van a estar en la cárcel. Y es donde ahí, ¿no? La gente que ha preparado la asamblea ¿cómo se llama? La asamblea legislativa, ¿no? La gente que va a preparar la asamblea legislativa es donde ellos proceden y dicen, hay que suspender las funciones del rey por ese hecho. ¿Sí? Por ese hecho, escuchen bien alumnos, por ese hecho, ¿no? Los burgueses, la gente profesional, la gente intelectual, va a suspender tanto los derechos, los deberes y algunas funciones políticas del rey, debido a la situación en donde se encuentra. Sí. Ahora, después de todo ello,
¿no? Ya la gente se apacigua, la gente se calma, se tranquiliza y vuelve a sus labores diarias. Y es donde ahí, digamos, los políticos de ese entonces van a aprovechar la situación para poder hacer unas reformas políticas. Y una de ellas, ¿cuál va a ser? La convocatoria a elecciones para las convocatorias a elecciones de sufragio universal para la elección de futuras autoridades, ¿sí? Las elecciones para elegir a futuras autoridades. Aquí por primera vez es donde se va a dar el tan llamado sufragio universal, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Ya. Continuamos. Y aquí vamos a ver a los primeros partidos políticos que se van a dar en Francia. A ver, ¿quién no leyó? A ver. A ver, ¿qué habla Luciana? Sí, profesor. A ver, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Leo todo, profesor. Sí. Asamblea Legislativa, 1791 a No, esa no 1792. es, esa no es. Ay, tienen que estar, por Grupos favor. políticos. Tienen que estar, por favor, atentos, ¿ya? Grupos políticos. Disculpe, profesor, lo que pasa es que acá en mi celular se me lajea la pantalla. ¿Ese es tu perrito? Sí, Ay, qué gracioso ese perrito. grupos políticos. Sí, grupos políticos. Girondinos republicanos moderados, jacobinos, republicanos radicales y fuldenses monarquistas. Ahí está. Bueno, aquí van a nacer los primeros partidos políticos dentro de esta asamblea, ya que como también ya había representación del tercer estado, ¿no? Y esa representación del tercer estado se va a dividir en dos partidos. Los girondinos o los girondinos, republicanos moderados, que van a decir, bueno, vamos a proclamar la Constitución, ¿sí? Vamos a trabajar con esta Constitución para que el pueblo pueda estar tranquila, pueda saber sus derechos y deberes y podamos convivir nuevamente con la monarquía, ¿sí? Ellos van a difundir esas ideas diciendo, está bien, tenemos una constitución aquí donde nos avala, donde dice que tenemos nuestros derechos, pero, pero, pero tenemos que hacer que el rey pueda aceptar esta constitución para poder tener una convivencia política mejor, ¿sí? En otras palabras, ellos querían que la constitución, que la monarquía tome otra vez las decisiones del país, ¿no? Pero mediante una condición constitucional, claro está, mediante una constitución, mediante una condición constitucional. Bueno, ellos van a plantear esa idea política, diciendo que es mejor un gobierno de monarquía constitucional. Eso lo habíamos escuchado ya en Historia del Perú, ¿no? ¿Quién difundía o quién promulgaba ese tipo de ideas? ¿Recuerdan quién era el que decía? El que nos liberó, el primer, bueno, supuestamente nos liberó, en teoría. Juan Santos San Martín. Don José de San Martín. Ahí está, don José de San Martín. El que supuestamente nos liberó, pero siguen españoles aquí. Pero en teoría, ¿no? En teoría, digamos, don José de San Martín puso la primera piedra. No vamos a negar tampoco, puso la primera piedra, estructuró nuevamente el Estado peruano. Sí, claro, hay teorías históricas donde lastimosamente él no llega a cumplir su función, ¿no? Solamente se quedó 2 años y después luego se retira, debido a que él no va a tener el apoyo político y sobre todo económico de los países que había liberado, de Argentina y de Chile. Con un ejército un poco diezmado,
¿no? Y también tú sabes que para toda revolución, para todo cambio estructural, se necesita money, se necesita business. Así que, debido a esa situación, él va a ir a entrevistarse con su compadre Simón Bolívar, ¿no? Para ver hasta dónde sucede, sucede, digamos, este proceso emancipatorio, ¿no? Pero eso ya lo vamos a contar ya en Historia del Perú. Aquí estamos todavía en los inicios de este tipo de ideas, ¿sí? Mientras que los jacobinos van a decir, no queremos nada con el rey, no queremos nada con la nobleza y mucho menos con la iglesia. Así que hemos creado nosotros la Constitución y la Constitución es la que rige, la que prima, la que pesa en la población. Así que nosotros nos regimos a ella. ¿Sí? Y la población tiene que regirse a ella. Así que van a poner su postura y van a formar un partido político llamado los jacobinos, que hoy en día se dice a algunos historiadores que vendrían a ser la izquierda radical, ¿no? Aquí es de izquierda dura. Y la parte girondina vendría a ser la derecha conservadora, bueno, hoy en día liberal, ¿no? Que conocemos, ¿no? Pero a partir de aquí es donde, digamos, nacen los primeros partidos políticos y la confrontación de ideas. Es interesante porque también en el Senado romano también se ejecuta ese tipo de ideas, ¿no? Pero ya un poquito más primitivas, por así decirlo. Y bueno, y va a haber un tercer grupo político, pues, ¿no? Estos conservadores que van a apoyar sí o sí a la monarquía y van a querer que vuelvan, ¿no? Yo quiero que la monarquía vuelva como está, al status quo, al establishment, como dicen, ¿no? Va a volver. Pero ellos eran un grupo reducido, ¿no? Pero a pesar de todo representaban los intereses de la monarquía. Bueno, y va a formarse esos grupos políticos. Aunque no lo crean, aquí, estimados alumnos, ya es donde se va a debatir ideas, leyes, propuestas e inclusive también va a derramarse sangre cuando se opone a una ley, ¿no? Se va a oponer, ¿no? Primeramente vamos a ver también la matanza política, ¿no? Lo que comúnmente se ha visto también en el resto del mundo. Bueno, esta es la primera parte de la revolución. La segunda parte lo vamos a ver ya la próxima semana. Es un tema muy largo, por eso yo les digo. Pero la próxima semana de repente hacemos un repaso o si no, continuamos con la clase, dependiendo de dependiendo lo que me diga el coordinador académico, ¿no? Según, digamos, cómo han salido en el examen, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ustedes son inteligentes, estudian, se esfuerzan, y eso me lo han demostrado cuando han aprobado los exámenes. Así que vamos a hacer solamente esta parte, de repente hacemos la próxima, igual también en geografía, pero vamos a tratar de recordar también algunos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño video, tenemos todavía 5 minutos, y vamos a tratar de imaginar qué es lo que ocurrió en ese momento, ¿sí? ¿Me esperan un momento, por favor? Me avisan si se escucha ya. Que se había convocado por última vez bancarrota y convocar en 1700 bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales. ¿Se escucha? Sí, profe. Ya. Sí. Atención, por favor, atención. Estados Generales. Un parlamento medieval, que es 88, los Estados Generales. Un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes.
una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba los dos primeros estados y la otra mitad representaba el tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la Revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey.
La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo Parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo Parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la República. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó. Ahí está, alumnos. Eso sería todo. Falta la tercera parte que lo vamos a ver ya la semana que viene. Interesante, ¿no? Interesante, ¿eh? La gente se levantó, ¿ah? Bueno, pues alumnos. Entonces, nos vemos ya la próxima semana. Ya nos quedan solamente 3 minutos. Y bueno, solamente decirles si tienen alguna pregunta o duda sobre este tema, que es interesante, ¿ah? Interesante. Duda, inquietud, tal vez. ¿Ninguna? No, profesor. No, profe. Ya, pues. Entonces, me dan tiempo entonces para convertir el video, ¿sí? Convertir el video para poder colgarse en el aula virtual. ¿Está bien, alumnitos? Entonces, que tengan una buena noche, ¿sí? Chao, profe. Ya, nos estamos viendo. profesor. Igualmente. Ya, Hasta luego, Buenas profesor. noches. Cuídese. cuídense. Hasta luego, profesor.